Ladies and gentlemen, welcome aboard Flight 707. Bienvenidos a Soy Viajero Podcast. Somos Olga Manuela y Pedro, tus nuevos compañeros de viaje. ¿Qué nos mueve? Inspirarte a que tengas más viajes que años de vida. Hola, hola viajeros, bienvenidos a un episodio más y en el día de hoy vamos a hablar sobre Uruguay, un destino que posiblemente los dominicanos no hemos explorado mucho, pero que queremos que a partir de este episodio se queden con ganas de ponerlo en su lista de viaje y, por qué no, incluirlo en su próximo circuito en Sudamérica. Y como no hay nada mejor que viajar con un local, tenemos al auténtico uruguayo Joaquín Mara, bienvenido. Muchas gracias, gracias por invitarme. Bueno, Joaco, muchas gracias por venir, por dedicarnos este tiempo y hablarnos de tu país, que como bien dijo Olga, no está en el mapa de mucha gente, pero sabemos que tiene muchas cosas que ofrecer y es lo que vamos a estar hablando en este capítulo. Me encanta, tengo muchas ganas de hablar de Uruguay. Joaco, quisiéramos saber un poquito cómo llegaste a República Dominicana. Esa es una muy buena pregunta. Bueno, viví toda mi vida en Uruguay, pero por trabajo me tocó venir a Dominicana hace 3 años ya. Justo les contaba hace poquito que me estoy por mudar, ahora me voy a otro país a vivir. Y la verdad fue una de las mejores experiencias que tuve en mi vida. Es una aventura, tanto como viajar, es una aventura vivir en otro país y fue espectacular estos 3 años, la verdad. Cuéntame un poco de Uruguay. ¿Qué lo hace diferente? ¿Por qué alguien debería de visitar Uruguay y ponerlo en su mapa? Es muy buena esa, porque en realidad Uruguay generalmente no está en el mapa de nadie. Okay. Somos un país muy chiquito y creo que lo lindo que tiene Uruguay es que no es el gran país, no es Argentina, no es Brasil, no tiene capaz que algo tan particular, pero la experiencia que vos podés vivir en Uruguay, con la cultura uruguaya, con la gente de Uruguay, la tranquilidad que te da la paz para recorrer y ver cosas muy distintas, no solo por el clima, sino por el tipo de cultura que tenemos, lo hace para mí muy interesante y un destino diferente, la verdad. Viendo aquí que tienes tu mate. Aquí, auténtico. Hablan un poquito de esa controversia que hay con el mate, si es los argentinos, los de Paraguay. Bueno, tenemos la pelea eterna que decimos que el mate es uruguayo. Okay. Yo tengo que decir que el mate es uruguayo porque si no me van a desterrar del país. Pero en realidad, siendo muy sincero, el mate se generó originalmente en Paraguay. Y hoy en día es mucho más utilizado por los uruguayos y por los argentinos. En mi opinión personal, el mate hoy en día es mucho más utilizado por los uruguayos que por los argentinos mismos. Y yo siempre bromeo de que en Uruguay la gente trabaja con una mano, porque en la otra siempre tiene el mate. Y literalmente yo mismo, cuando estoy acá, la gente me hace broma de que siempre estoy con el mate bajo el brazo. Entonces yo diría que hoy está más arraigado el Uruguay que cualquier otro país. Sí, o sea, podríamos decir como que el mate en Uruguay es algo más cotidiano, o sea, como que muy del día a día, de estar todo el tiempo tomándolo. 100%. Y una gran diferencia que tenemos con los argentinos, hoy en día está cambiando, pero el argentino toma más mate en su casa. El uruguayo siempre lleva esto que nosotros llamamos termo, no tengo tan claro cómo le decimos acá, pero lo lleva a todos lados. Entonces vas a ver un uruguayo tomando mate en el supermercado, en la Rambla, ahora capaz que hablamos un poco de eso, y en cualquier lugar del país. Cuéntanos un poquito como de la forma en que se toma, caliente, frío, eso. Bueno, en Uruguay se toma con agua caliente, y ahí entra un poco también el tema con Paraguay. Paraguay toma tereré, que es muy parecido al mate, pero lo toma frío por la temperatura del clima. En Uruguay tenemos invierno, están las 4 estaciones, y se utiliza mucho en el invierno también para darle calor a mucha gente que está en la calle, que trabaja en el campo. Nosotros lo que hacemos es hervir el agua, literalmente a punto de ebullición, y con eso en el termo lo armamos con la yerba mate, que es otro tema también, decirle yerba, si quieren después lo aclaramos, pero la yerba mate vendría a ser la hoja, que vendría a ser muy parecida a un té, y es una infusión con agua. Ok, y solo por curiosidad, ¿cómo tú consigues eso aquí? ¿Tú traes tu abastecimiento? 3 años, o sea, ¿cómo es esa dinámica? No hubo una persona que visitara Dominicana de mi país que no me trajera 1 kilo de yerba mate. Okay, entonces me abastecieron. Se consigue, pero se consigue yerba argentina y eso para nosotros es pecado capital. Nosotros no tomamos yerba argentina, solo yerba uruguaya, que es Canarias. Perfecto. Entonces, ya que tú lo traes de Uruguay, tú tienes una anécdota de cada vez que tú lo trajiste o sí. Una vez que trajiste, vamos a decir, un cargamento o una buena Tengo una anécdota graciosa. Sí. ¿Cómo fue eso cuando llegaste al aeropuerto? Bueno, el primer día que llegué a Dominicana, cuando me estaba mudando, yo traía, para que entiendan, la yerba viene en 1 kilo, en un paquete cuadrado. Y si lo ven, es una hoja literalmente verde. Nosotros le decimos yerba, no le decimos yerba mate, le decimos yerba.
Entonces el día que llegué al aeropuerto y llegué con mis valijas, que eran muchas valijas, obviamente me las abrieron, y tenía como 6 kilos, que son como un ladrillo, en una bolsa negra aparte, porque la verdad que se pierde, si no, se pierde un poquito. Y la persona de aduana me preguntó qué era. Y yo le dije que era yerba. Los ojos se le abrieron y me dijeron, Qué sincero. Ok. ¿cómo yerba? Y ahí rápidamente me di cuenta que podían pensar que era una droga. Entonces tuve que aclararles, explicarles qué era, mostrarles el mate y tratar de hacerle una explicación de que es una bebida típica de Uruguay. Y bueno, no tuvimos problema por suerte. Y que el gobierno prepara una carta que los Sí. uruguayos se llevan para explicar un poco de lo que es el Literalmente hay mucha gente, porque hay algunas costumbres en Uruguay de viajar por el mundo, y es mucho de los estudiantes. El Ministerio de Exterior y el Ministerio de Turismo te habilitan una carta donde explica qué es el mate y qué es la yerba mate, certificada para que vos le puedas presentar en cualquier país y no tener tanto problema. Ah, pero que mira qué interesante. Tienen de cómo- experiencia. de cómo el gobierno cuida a sus propios ciudadanos. Dudo que los argentinos lo hagan, sinceramente. Para evitar malinterpretaciones. Sí. Claro. Sí, muy bien, súper. Entonces, Joaco, cuéntanos un poco de lo que podemos visitar en Uruguay. Tenemos la capital, que es Montevideo. También hay otra ciudad muy conocida que es Punta del Este. Y también otra bastante conocida que es Colonia de Sacramento. Pero vamos con la primera. Montevideo. Montevideo. Cuéntanos qué hay que ver, si hay una temporada específica para visitarla y qué es el atractivo que hay en Montevideo. Ok, Montevideo, la verdad que, primero que nada, es muy particular de Uruguay, que más del 80% de la población vive en Montevideo o en los alrededores de Montevideo, entonces está muy concentrado. No es tan denso en gente como se podría pensar, y es bastante tranquilo, es una ciudad tranquila. Para mí es atemporal, no diría que hay que ir en una época particular del año. Lo que sí diría es que se disfruta un poco más en temporadas como otoño y primavera, que no hace tanto calor ni tanto frío. En esas temporadas es muy lindo recorrer la ciudad caminando, se puede caminar mucho en Uruguay. Está preparada para que la gente camine. Yo personalmente me encanta hacerlo en bicicleta. Y justo Uruguay tiene lo que sería la Rambla, le llamamos nosotros, que es muy parecido a lo que es el Malecón, pero que tiene playa. Es playa de río, aunque parece en cierta manera mar, es playa de río, y recorre toda la ciudad. Son muchos kilómetros. Entonces tú puedes hacer en una bicicleta toda la Rambla completa e ir visitando distintos spots y lugares de la ciudad, que para mí cuando hay un clima rico, como dicen ustedes, se aprovecha. Lugares que para mí no te podés perder. Monumento al fútbol mundial. Para nosotros el fútbol es cultural. Y Uruguay es donde se celebró el primer mundial. Exactamente. 1930. Y que ahí- ganaron, y que lo lo ganaron. ganamos. Ese es el estadio, en realidad, que habría que visitar. Tiene el Museo del Fútbol Uruguayo, donde tiene la primera Copa del Mundo, y tiene un montón de cosas para ver. Maravilloso. Ese es un lugar muy especial para nosotros y realmente yo recomendaría verlo. Si pueden ver un partido en vivo, De la no Celeste. se lo deberían perder. De la Celeste o de Nacional. Hay otro equipo que no voy a mencionar. que pueden averiguar. Yo eso lo recomendaría 100%. La Rambla, me parece que la Rambla es como la definición cultural del uruguayo. Es donde vas a ver gente tomando mate, compartiendo, charlando. Lo que para mí un poco me hace sentir el colmado de Dominicana es lo que pasa en la Rambla cuando se termina de trabajar. La gente se junta ahí, toma cerveza, toma mate, charla, tiene sus momentos. Para mí ese es el lugar más especial. Y después tiene otros lugares que son más típicos, más tradicionales, más históricos, que vendría a ser la Ciudad Vieja, que es donde cae el puerto de Montevideo, y donde está la Puerta de la Ciudadela, que es la ciudad anterior, o sea, la original, donde estaba la muralla, etcétera. Que ahí hay mucho edificio antiguo y una arquitectura muy particular, con mucha incidencia europea. Muy interesante, ahí trabaja mucha gente, es un polo logístico de empresas, pero a su vez hay muchos bares, muchos restaurantes. Creo que es un lindo lugar a nivel de gastronomía para recorrer durante el día. No se necesita tanto tiempo, la verdad, en mediodía se recorre fácil y rápido. Después hay una zona muy particular que la mayoría de los turistas no conocen, que es Carrasco. Carrasco es una zona de casas muy premium, grandes, súper lindo de recorrer, muy verde, con muchos árboles, y que tiene muy buena gastronomía también de restaurantes para poder visitar y hacer algo distinto durante el día. Y si tuviese que poner otro así, pinpoint, el Palacio Legislativo, que es donde está el gobierno, no el gobierno, sino la Cámara de Representantes, que es un edificio espectacular que yo recomendaría a cualquiera ir. Hay mucho walking tour, free walking tour, muy buenos. Les puedo recomendar algunos si quieren, que los recomiendo.
Sí. Bueno, tú mencionaste un par de cosas que me llamaron la atención y bueno, está el tema de las estaciones que son marcadas por la ubicación que tiene Uruguay. Me gustaría saber en verano de qué temperaturas estamos hablando, manejando y en invierno también. Verano generalmente va de 30 a 35 grados. Puede haber algún pico en un día extremo, pero en general es 30 a 35 grados. Es bastante cálido en ese momento, o sea, se hace un poco pesado. Por lo menos para nosotros, no se compara a Dominicana, la verdad. Y después en invierno podría llegar a ser -2, -1 grado. No nieva, eso nunca pasa por donde estamos territorialmente, pero sí hace mucho frío y mucho viento. El viento es importante porque es lo Mucho que viento. la sensación térmica baja más todavía. Sí. Y otra cosa que mencionaste, Joaco, es el tema de la cercanía y la facilidad de la movilidad. Entonces, cuéntanos un poco el país, el territorio, lo fácil que podemos como recorrerlo. Mira, Uruguay es súper chiquito y nosotros pensamos que tenemos tráfico. Yo me di cuenta que no existe el tráfico cuando llegué a Dominicana. En Uruguay no hay tráfico. La realidad es que lo bueno de Uruguay es que Montevideo está en el centro-sur del país, súper en el centro. Entonces hace que la capital esté muy cerca de las ciudades, sobre todo turísticas, como dijo Pedro, Colonia y Punta del Este están a menos de 2 horas. 2 horas máximo, dependiendo del tráfico y el momento del año. Y hace que todo a un radio de 2-3 horas sea súper alcanzable y súper disfrutable. Y lo mismo pasa en Punta del Este, por ejemplo, que tiene muchas zonas aledañas a pocos kilómetros, 20-30 kilómetros, que en Uruguay eso implica 20-30 minutos. O sea que es súper cerca y súper rápido. Y hace que sea fácil de en el día hacer cualquier cosa. Y para recorrerlo, ¿cómo podemos movilizarnos entre una ciudad y la otra? Para mí, o sea, dependiendo del presupuesto que tengas y lo que quieras hacer, yo recomendaría vehículo, un auto, porque te da la facilidad de recorrer esos lugares de cortas distancias fácil. Ahora, si vas de ciudad a ciudad específicamente, hay transporte público, privado, que son los buses, que son súper buenos, salen cada 5 o 10 minutos constantemente de la central que está en Montevideo y es súper fácil de ir a cualquier lado. Excelente. Y volviendo a seguir hablando un poquito de Montevideo, si estamos allá y queremos como hablar un poquito en términos de presupuesto, un día, 2 personas, vamos a suponer, no sé, un Airbnb, nos levantamos, desayunar, la comida, esas movilizaciones, más o menos, calculan un poquito ahí el gasto diario. Yo diría que un gasto diario para 2 personas promedio con un buen Airbnb, o sea, un lugar lindo, no digo el mejor, pero un lugar lindo y poder comer en lugares medianamente buenos, entre unos 150 a $200 es el presupuesto para 2 personas con alojamiento. Ok. Incluyendo transporte. Sí. Sí, porque el transporte dentro de todo es barato. También te puedes movilizar mucho en Uber y no es tan caro. Lo que tiene depende mucho en qué lugares decidas comer y en qué lugares decidas alojarte, porque hay zonas muy caras. Sí, voy a preguntar también un poco sobre esa parte, la gastronomía. ¿Qué podemos encontrar en Montevideo? ¿Qué tipo de experiencias? Bueno, me hacen extrañar un poco, hace mucho que no estoy en Uruguay. A ver, Uruguay tiene una cultura muy arraigada europea. Tenemos muchos descendientes europeos, específicamente de Italia y España. Entonces hay mucha incidencia española e italiana en la comida. Todo lo que es pastas, todo lo que es comida española tipo paella y el asado, ¿no? Que es otra gran El asado es discusión. una cultura. Otra. Hay un dicho que dice, la carne es argentina, pero el asador es uruguaya. Exacto. Entonces para nosotros... Y ahí sí están de acuerdo los argentinos. No, ellos nunca están de acuerdo con nosotros. Ni nosotros con ellos. Y nos queremos, pero nos peleamos bastante. A ver, el asado es la comida típica del Uruguay. El asado no solo es comida, es cultura para nosotros. Es un momento de reunión, un momento de compartir. No es solo la carne, sino que es prender el fuego. En ese momento que estás esperando a que la carne se empiece a hacer, tenés tus charlas. Eso es un ritual para Un nosotros. ritual con madera y aromas. Exacto. Entonces, generalmente cuando vos te querés juntar con amigos, no decís una juntadera. Hacemos un asado. Esa es como la forma de juntarse con amigos. Cuando sale un asado. Pero en lo que es restaurantes, realmente hay muy buena gastronomía. Hay de todo, hay muy variado. No hay tanta comida asiática como en muchos países, que es muy normal. La comida china no es muy normal en Uruguay. Sí hay mucho sushi de muy buena calidad. El pescado es muy bueno en Uruguay y muy fresco porque hay muy buena pesca en la costa. Uruguay está casi completamente con costa a su territorio, que es algo muy particular. Casi somos una isla, no somos una isla, pero casi.
Pero la carne es espectacular, es una de las mejores carnes del mundo. Con la Argentina estamos ahí parejitos. Súper. Qué interesante. Entonces, en Montevideo tú también conversabas de que hay una gran vida nocturna cuando sabes a dónde ir y los lugares y el momento que ir. Sí. De lunes a jueves, ¿qué sucede? Lunes a jueves se duerme. ¿Qué? No hay vida nocturna. No hay vida nada. nocturna. No Se hay vida toma mate y la gente descansa porque hay que Un trabajar. asadito. Se va a la improvisado. Rambla. Bueno, No. se va a la Rambla todos los días. El que Ya puede. yo estoy allá, tú ves. Sí. Hay buenos parques también para ir a tomar mate, hacer ejercicio, etcétera. Pero los fines de semana se sale y se sale duro. Ok. En Uruguay se sale muy fuerte. Es muy diferente a la cultura que tenemos acá, por ejemplo, en Dominicana. Pues se sale muy tarde en la noche. ¿Cómo es el party uruguayo? Hardcore. Uruguay lo dan todo. Uruguay generalmente se empieza la noche a las 11, 12 de la noche. Uno recién empieza a juntarse para tomar algo con amigos. Nosotros hacemos lo que se llama la previa, que nos juntamos en una casa o en un bar, dependiendo, y empezamos a tomar tranquilo, charlando, etcétera. Eso va escalando un poco con la cantidad de trago. Se van cambiando los niveles de etílico. Exactamente. Y a eso de las 2 de la mañana la gente empieza a ir a los lugares de bailar. No se baila como en Dominicana. Ok. El baile es distinto. Es cumbia, yo creo que ahí sí bailamos mucha cumbia argentina, lo tengo que decir. Pero terminamos a las 6, 7 de la mañana cuando sale el sol. Recién ahí termina la fiesta. Y hay after parties, muchos. Entonces yo le comentaba un poco a Pedro, en realidad, viernes y sábado se sale muy fuerte. Obviamente depende de la edad y depende del mood de cada uno. Pero hay lugares que son muy buenos y tenemos muy buenos festivales, específicamente electrónicos o de house. Eso es un boom en Uruguay. Y hay unas productoras que realmente hacen eventos que son increíbles. ¿Y cuáles son O sea- esos lugares que tú recomiendas? Bueno, hay para mí el mejor boliche, le llamamos nosotros, no es lo que Boliche. ustedes saben. Boliche para nosotros es como el lugar para bailar. Ok. El boliche más importante de Uruguay es Volvé Mi Negra, se le llama, que es como para atraer a la gente de vuelta a volver a salir. Es espectacular y hace muchos eventos aparte de su lugar. Todo lo que es electrónica, Key Producciones, es una locura los eventos que logran hacer. Eso lo pueden buscar y hay como una agenda bien marcada durante el año. Ujú. Traen DJs de todo lado del mundo muy reconocidos, que la verdad esos eventos son una experiencia, no es solo salir en la noche. Y después hay un par de lugares más muy interesantes como Lotus, que es un lugar típico de Uruguay que está hace muchos años. Y después hay una nueva moda que es el bar que se transforma en boliche. Y hay una tendencia de cerveza artesanal. En Uruguay hay un boom con la cerveza artesanal. Y en ese sentido, MBC, que es Montevideo Beer Company, tiene muchas sucursales, está a otro nivel. Tiene la mejor cerveza de Montevideo, creo, y del país. Y ahí eso se arma después como un boliche, entonces la gente se queda y ya sigue de party toda la Entonces, noche. la previa sucede en esos lugares Sí, y ya se continúa ahí mismo. exacto. Y hay muchas veces se hace un poco la gira, ¿no? Se va a varios lugares. Ok, qué interesante. No, pero excelente dato, porque también quien esté interesado en ese tipo de turismo, de fiesta, de la música electrónica, del house, de eso que comentas, pues saber que Uruguay es un punto Es para ir a disfrutar. Mira, yo comentaba con Joaco de que yo visité Montevideo, me tocó un 31 de diciembre. Entonces, hay una tradición que ellos tienen, que es que de las oficinas tiran todas las hojas de los calendarios del año que pasa. Entonces, tú vas caminando por la calle y encuentras todas las hojas en el piso. Es una tradición muy chula. La gente empieza a mojar. O sea, está en un edificio y empiezan a tirar agua y al que le cogió abajo, olvídate que se va a mojar. Y es un ambiente muy chévere. Porque es de festividad, como De cerrar el año. De cerrar el año. Entonces, me recuerdo mucho eso porque en el parque veía todas las hojas tiradas en el piso, normal, y la gente mojándose, un ambiente de fiesta en todas partes, y la gente está muy contenta como por ese festival, o digamos que esa tradición que tienen el 31 de diciembre. No, es espectacular. Si vos vas al centro de Montevideo, que es donde está toda la parte de trabajo, más oficinas, ves por las ventanas, parece papel confeti, pero con los calendarios por todos lados. Lo que sí no podés pasar por ahí si no te querés mojar porque la gente te va a tirar agua. Así que... Y ahora que Pedro comenta también esa parte como esa temporada de diciembre, también se ve dentro de los datos de Uruguay el tema de que celebran Día de la Familia en lugar de la Navidad. Ponen Eso es un mito, como en que realidad. cuéntanos de eso, porque Eso es eso un como mito. que... Y publican esa noticia y te ponen el único país de Latinoamérica que no celebra la Navidad. No, nosotros Dinos los datos. Celebramos la Navidad, tal cual. Me pasa que Uruguay es un país laico, el gobierno es laico.
Entonces el gobierno no hace o no fomenta la Navidad como una fecha religiosa, simplemente porque es laico. Ahora, el uruguayo típico promedio festeja la Navidad, un poco distinto a la Navidad típica de frío. Nosotros lo festejamos con asado, pero hacemos nuestro arbolito de Navidad, hacemos los regalos, nos disfrazamos de Papá Noel para que los niños piensen que viene Papá Noel. Entonces, creo que es un mito no tan real. Sí es cierto que Uruguay no es un país tan religioso como otros de Latinoamérica. Entonces el contexto de la Navidad es más de festejo y de disfrute y reunión familiar que capaz que algo religioso, pero sí se festeja mucho. Súper, gracias por la aclaración. Entonces, ahora moviéndonos un poco al este. Punta del Este. Punta del Este. Entonces, es una ciudad, un pueblo turístico totalmente lleno de muchas actividades acuáticas, de playa, de relajación. Entonces, tú nos comentabas de que hay diferentes estilos, digamos que dentro de Punta del Este, porque en Punta del Este está cerca José Ignacio y están otros pueblos que el vibe cambia a medida que te vas moviendo. Bueno, a ver, Punta del Este, lo bueno es que está súper cerquita de Montevideo, se puede ir hasta por el día. Yo no recomiendo ir solo un día, pero se puede ir por el día. Pero yo creo que también dar un poquito de contexto. Sí. Punta del Este es como un lugar súper turístico. Si comparamos, estaríamos hablando como tipo Saint-Tropez, Ibiza, en Latinoamérica. Como entender un poquito eso, que es como una zona, una ciudad como muy chic, costera, de fiestas y todo eso. Literalmente es una zona costera de fiesta, enfocada mucho en el verano, donde hay fiesta todo el día, a toda hora, ya sea en la playa, en un boliche, en un evento. Es impresionante el movimiento que hay en verano. Es un lugar donde se concentra mucha gente de Sudamérica, específicamente Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay. Bueno, mucha gente va. Es muy chic, es bastante costoso también, sobre todo las épocas de diciembre, enero. Como hace calor y se puede disfrutar la playa, porque es todo playa, es todo costa, lo hace muy costoso. Ahora, puedo decir que es un lugar muy lindo. A nivel de instalaciones y servicios tiene todo lo que puedas querer tener. Gastronomía, todo lo que se te ocurra lo va a tener también. Y muchas actividades que pueden ser costosas o actividades que pueden ser sin ningún tipo de costo, muy lindas de hacer también. Pero sí, es un vibe muy Ibiza, yates, fiestas en barcos, fiestas privadas. Hay un movimiento muy grande, muchos famosos latinoamericanos. Y lo que tiene que Punta del Este, en realidad todo el mundo conoce Punta del Este, pero Punta del Este tiene una zona que se llama Maldonado, que es el departamento Maldonado, y toda esa zona es costera, y tiene muchos lugares distintos en un rango muy corto de distancia, que depende de qué te guste, cuánto quieras gastar, tu presupuesto, hace que puedas disfrutar hasta de Punta del Este sin gastar tanto, quedándote a unos kilómetros. Entonces es bastante interesante la zona. Ahora, si alguien me pregunta por Punta del Este, tiene que ir la primera quincena de enero, de fiesta y con mucha plata. Mira, hay una pregunta. El concepto turístico hotelero de Punta del Este, ¿cómo es? O sea, ¿hay all inclusive? ¿Cómo es esa parte? ¿Alquiler de villas, casas? ¿Cómo funciona? El concepto de inclusive casi no existe en Uruguay. Hay alguno muy particular y los que hay son muy caros. O sea, de un nivel muy, muy caro, que es una experiencia muy buena para el que lo quiera hacer, pero no es un concepto normal. Las playas no son privadas bajo ningún concepto. Yo sé que acá tampoco, pero es imposible no acceder a una playa en Uruguay. O sea, cualquiera puede acceder a cualquier playa. El alojamiento en sí es más como villas o apartamentos en la playa. La mayoría están muy cerca de la playa o enfrente al mar y se alquilan con Airbnb o inmobiliarias específicamente uruguayas que alquilan. Yo recomendaría siempre una villa, si me preguntan a mí. Es la experiencia más linda para estar en Punta del Este y puedes hacer tu asado, tenés todo para disfrutar. Pero es costoso. ¿Y cuál es el presupuesto? Por ejemplo, un fin de semana en Punta del Este. Un fin de semana en Punta del Este en temporada alta puede ser más de $250 por noche, sin nada incluido, solo alojamiento. Y si tenés ganas de disfrutar de como la esencia de Punta del Este, yo diría que necesitas unos $400 por día por 2 personas para disfrutarlo de verdad, fiesta, party, comida. Okay, entonces cuando tú dices disfrutarlo es comer, full. Ir a los eventos, ir a las actividades, a la fiesta. Sí. Y hablando un poquito de lo que tú mencionas, de otros lugares que se pueden aprovechar que están en esta zona.
Cuéntanos un poquito de eso, porque a veces como que vemos desde fuera lo que más resuena, pero tenemos al local, ¿verdad? Tal Que nos va a cual. dar los datos de no solo en Punta del Este. Bueno, Punta del Este es, como yo le decía, es más chic, ¿no? O sea, pero hay muchos lugares que nosotros llamamos balneario, que son estos lugares de playa que son más como pueblos. Originalmente eran pueblos pesqueros, que se fueron desarrollando y terminaron siendo lugares de playa para que la gente disfrute, compra su casa, tiene su casa de verano o de playa, y va mucho turista. Entonces, si vos te vas al este de Punta del Este, empieza lo que se llama Rocha, que tiene muchísimas playas, muchas una tras de otra, donde está José Ignacio, que está en el borde entre Punta del Este y Rocha. José Ignacio no deja de ser muy chic, muy caro, muy exclusivo, súper lindo, pero es más agreste, es más como una mezcla de, nosotros le llamamos como chacras de mar. En realidad que es como una granja en el mar, que tienen playa. Entonces son lugares mucho más amplios, mucho más verdes con la playa. Más tranquilo también. Mucho más tranquilo, más privado. La gastronomía es top, es de las mejores. Creo que José Ignacio debe tener los mejores restaurantes de Latinoamérica, seguramente. Con algunas personas muy particulares. Por ejemplo, Francis Malman. No sé si lo conocen, pero es un argentino que hace parrilla. Todo lo que es fuego, él lo maneja. Tiene su restaurante ahí, que es espectacular. Y es una experiencia de fuego, donde podés ver muchas cosas. Hay muchas bodegas de vino en esa zona. Hay viñedos, bodegas que están muy cerquita. Excelente. 20 minutos. Entonces puedes estar un día en la playa, pero puedes hacer un día en un viñedo, súper cerca. Y después todo lo que es la zona de Rocha o costera es súper hippie. Es donde vos vas a ir con flip-flops, shorts todos los días. Nadie te va a mirar si estás vestido, cómo estás vestido. Si están peinados, si tienen Nada. maquillaje. Nada. Y Cabaret. literal, muy parecido a cabarete. El vibe es otro, es como que la gente es súper relajada, descansando. Y yo ahí, si alguien algún día se anima a ir, le recomendaría que vayan a Cabo Polonio, por lo menos una noche, que es un lugar muy especial de Uruguay, que no tiene luz originalmente porque era un pueblo pesquero. Toda la gente va ahí y no tiene luz durante ninguna parte de su estadía. Es todo con velas, entonces cuando vos salís en la noche, son todos lugares de madera con velas y la experiencia es súper distinta. Está en una punta en el mar, donde aparte hay una gran concentración de lobos marinos, entonces se ve mucha vida marina y las playas son espectaculares con dunas impresionantes. ¿Cuál es el nombre de ese lugar? Cabo Polonio. Okay. Ese lo recomiendo full. Ah, qué interesante. Entonces ahora, adentrándonos un poco dentro del país. Hay una zona que ya es un poco más montañosa, que usted le llama la sierra. Entonces, ¿cuáles son esas ciudades o esos pueblos que uno puede visitar y tener otro tipo de experiencia en la parte costera? Tú hablabas de viñedos. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, es cerca de Punta del Este, la verdad. Estamos hablando de capaz que 1 hora. De Montevideo 1 hora y media, 2. Que es en una zona que se llama La Valleja, pero específicamente Minas. Y es la Sierra de Minas, le llamamos nosotros. No son montañas al estilo Pico Duarte, o sea, no llegamos a 3.000 metros ni por asomo. Pero es una zona de mucho más ondulada, como quien dice, con montañas pequeñas. Y que para ser un retiro de tranquilidad total, donde no vas a escuchar un ruido de absolutamente nada, con mucha cabaña, lugares como muy, muy tranquilos y no quiero exagerar, pero casi que espirituales en cierta manera, donde a la gente le gusta ir a hacer retiros de estar tranquilos. Son muy lindos. Ahí sí que no es tan costoso. El presupuesto es distinto y no se pueden encontrar lugares muy lindos. Y podés experimentar también todo lo que es la parte del campo de Uruguay. El ingreso número 1 de Uruguay es la agricultura y la ganadería. Entonces, en esas zonas se ve mucho de esa cultura. Okay. Hablaste nuevamente un poquito del tema de los viñedos, entonces me surgen algunas duditas. Primero, durante tu estadía aquí en República Dominicana, ¿pudiste conseguir vinos uruguayos? Te lo pregunto porque es algo que no me parece usual. No. Para ser sincero, me van a matar muchos acá, pero yo nunca tomé vino, ni tomo vino. Okay. No soy un gran fan del vino, entonces nunca busqué un vino uruguayo, siendo sincero. Okay. El vino uruguayo no es tan reconocido en el mundo, pero hay muy buena calidad de vinos. No voy a competir con Argentina, ni con Chile, ni nada por el estilo, porque sé que tienen mucho. Pero realmente la experiencia de ir a esos lugares de viñedos, el trato que te van a dar y la experiencia gastronómica y el ambiente que tiene es espectacular. Y sí sé que los vinos son de muy buena calidad, aunque no los haya tomado.
por lo menos por palabras uruguayas. Y lo que me parece muy valioso también de eso, escuchándote hablar de todo lo que se puede hacer en el país, en un territorio pequeño, es que puedes vivir todas esas experiencias, digamos que en pocos días y con poco traslado. A diferencia de, por ejemplo, si uno quiere vivir esas experiencias quizá en Argentina, que quizá, bueno, si uno quiere como buscar dónde están el desarrollo más importante de los vinos, quizá hay que ir a Mendoza, a La Rioja, que es un poco más retirado de estar en Buenos Aires, que tiene que tomar vuelo, etcétera. Mientras que Uruguay nos brinda, es un destino que nos brinda esas múltiples experiencias en un mismo territorio. Entonces, súper buen dato. Mi otra pregunta era que si tú nos podías recomendar algunos vinos uruguayos, pero... No es mi fuerte, la verdad. O por lo menos algún viñedo, alguna experiencia que tú recomiendes. Eso sí, Bodegas Garzón, que es un lugar muy particular, que está muy cerca de Punta del Este. Está en Garzón, que es a 10 kilómetros de José Ignacio. Es una experiencia espectacular. Está cerca de la Laguna Garzón, que aparte es un punto crítico para hacer kitesurf, porque se une la laguna con el mar. Entonces es muy, muy lindo hasta para ir a pasar el día. Y ahí les diría el tip de que vayan y alquilen las cabañas que están en la laguna flotando. Es una experiencia muy linda. Y hacer el día de viñedo en Bodegas Garzón es espectacular. No, yo realmente ya estoy 90% convencida con Uruguay. Mira, y otra cosita, se está usando mucho el tema de que cuando se está en Buenos Aires, se hace esto del tour de un día, ya sea a Colonia Sacramento o a Montevideo inclusive. ¿Qué tú opinas sobre eso? ¿Lo recomiendas? A ver, si es una persona que quiere sellar pasaporte y haber conocido Uruguay por un día, puede servir. Yo no le recomendaría, creo que no vivirías la experiencia cultural de Uruguay, ni te vas a llevar la impresión que yo esperaría que alguien se lleve a Uruguay, porque en un día es muy difícil ver lo que es el país. Lo que es cierto es que es muy práctico. En Argentina te tomas tu ferry, en 2 horas ya estás en Colonia o en Montevideo, y es tan cerca que puedes hacer Colonia y Montevideo hasta en un solo día. Vas a ver muy poco y yo no lo recomiendo tanto. No, y con todo lo que tú has comentado, yo creo que hay que darse sus días en Uruguay. Hay que dedicarle más días a Uruguay. Qué interesante. Entonces, Joaco, háblanos un poco de un itinerario que alguien pudiera tener. Me gustaría que si puedes hacer un itinerario express para alguien que tenga 3 días y un itinerario un poquito más extendido de 5 días a 8 días que pueda hacer en Uruguay. Ok. Para mí alguien que tenga 3 días, que salga un poquito más rápido, yo le recomendaría que cruce, si está en Argentina, por ejemplo, que es lo más normal, cruce a Colonia. En Colonia no se necesita estar más de media hora, capaz que es mucho, no, hablando en serio, mediodía, da de sobra para ver la parte histórica. Hay lindos lugares, buena gastronomía también, pero con mediodía es más que suficiente. Dormir en Montevideo, aprovechar la tarde, noche en Montevideo, especialmente si puede ser en la Rambla y después salir de noche también. Montevideo se puede hacer en un día y medio o 2, con eso está más que suficiente. Y si se pueden ir por el día a Punta del Este, por lo menos para pasar el día en la playa, ir a un parador en la playa que son restaurantes muy buenos y comer ahí, lo van a disfrutar mucho. Eso para los express. Un poquito más extendido, una semana. Ahí yo te diría, pero depende de la época del año. Si la época del año es verano, yo diría que hay que ir al este del país. Hacer esto mismo, de ir mediodía a Colonia, un par de días a Montevideo, un día y medio o 2, y el resto pasarlo en Punta del Este, en el este del país, y recorrer estos lugares, los viñedos, las playas, etcétera. Creo que es una experiencia muy linda, y lo van a disfrutar mucho y van a sentir una energía de la gente, el verano, es como el momento del año donde la gente descansa y disfruta, o se mata a pari. Y si fuera más una época más templada, más fría, diría que pueden disfrutar de Montevideo un poquito más, hacer algunas experiencias muy particulares, capaz que en Montevideo, gastronómicas, o hasta, yo le diría, vivir un partido de fútbol en Uruguay es una experiencia muy distinta. Nosotros le llamamos, la pasión del fútbol es otra cosa. Y además de eso, me iría a la Sierra de Minas, que creo que es como otra experiencia combinado con los viñedos. Y no haría tanta playa, por más que pasaría un día por Punta del Este, no haría tanta playa, porque se van a morir de frío. La playa es congelada en ese momento del año. A no ser que seas surfista. Si sos surfista, podés hacer lo que quieras. No importa nada. Entonces, formas de llegar a Uruguay, ¿cuáles hay?
Bueno, avión, hay conectividad con Copa, Panamá. Esa es la más normal. Hay también conectividad en general con Avianca y LATAM a través de Chile y Perú a veces. Y Bogotá. Y Bogotá. Después se rumoreaba que Arajet iba a abrir vuelo, no sabemos si va a estar o no. Y si no, desde Argentina y Brasil, lo más típico es Argentina en ferry, Brasil en auto o en bus, es lo más fácil de llegar. Ok, entonces el costo de Santo Domingo a Uruguay vía Panamá, por decir el más. Vía Panamá, dependiendo de la época del año, época tope del año diciembre-enero, puede llegar a salir entre 1.000 y 1.200 dólares. Épocas más tranquilas y con promociones, etcétera, capaz que por 600, 700 se consigue un buen pasaje. Ok, entonces, ¿se necesita alguna visa, alguna visa electrónica o algo? No, en Uruguay no se pide visa, casi para ningún país. Así que en ese sentido es súper sencillo de entrar. Por ejemplo, por lo que tengo entendido, para Dominicana en Argentina sí se pide visa, en Uruguay no. Así que en ese sentido Uruguay es como súper abierto. Es más, somos tan poquitos y nunca crece el país que hasta que creo si se queda alguien a vivir van a estar contentos. No va a haber ningún problema. Bienvenidos. Exactamente. Ah, qué interesante. Bueno, Joaco, y para ir cerrando, ¿por qué debemos visitar Uruguay? Aparte de porque es mi país y lo amo, Ok. yo le diría que visitar Uruguay es visitar una cultura bien distinta dentro de Latinoamérica, que es parecida a los argentinos, que nos hacen mucha broma con esto, pero que somos con un vibe muy distinto. Nosotros somos mucho más relajados, mucho más tranquilos, muy serviciales. Nos gusta que la gente disfrute y pase bien, pero además conozca nuestra cultura. Nos gusta compartir. Entonces, creo que alguien que quiera ir y dedicarle tiempo, sobre todo va a conocer el Uruguay, además de sus lugares. Entonces, lo que le recomendaría a cualquier turista es trate de conocer al uruguayo también, que lo va a hacer sentirse muy bien. Y después todo lo que es parte gastronómica, a mí me parece que es espectacular para cualquier persona que quiera ir. Y la diversidad de cosas que uno puede ver en tan poquito tiempo y en cortos desplazamientos. Entonces yo le recomendaría a cualquiera que vaya, si van, estoy abierto a dar recomendaciones a cualquiera y pasar algún contacto. Creo que no lo mencionamos. No sé si tú nos quieres dejar algunos datos de asado. Si queremos ir a comer en Montevideo, qué lugares. Vayan a la casa de un uruguayo si quieren comer asado. Esa Interesante. es mi recomendación. No es un restaurante, es que vayan a donde un local. Para que vivan la experiencia del asado. La parte cultural del asado. Si pueden y consiguen un uruguayo que les hagan un asado, vayan a la casa de un uruguayo. Si no, hay muy buenas parrillas, lo que nosotros llamamos parrillada. Ujú. Les puedo dar algunos consejos ahí también. El García es típico. Muy buenas carnes. Y lo otro que les recomiendo es Mercado del Puerto. Es bien típico al lado del puerto en la Ciudad Vieja. Tiene todo un sector de parrillas interno. Es como una especie de mercado con muchos restaurantes adentro. Es bien típico de Uruguay, muy interesante, divertido también. Pero si me preguntan, ¿quieren vivir la experiencia del asado? Vayan a la casa de un uruguayo. Interesante. Excelente. Bueno, Joaco, entonces, como dato general, el carnaval también es muy importante. No queremos abundar, pero sí tiene un carnaval no como el de Río, pero es algo muy poco, o sea, muy peculiar. Es muy particular. Nuestro carnaval no es tanto fiesta como el de Río o en otros, sino que es muy cultural también. Por eso digo que la cultura uruguaya es muy particular. Y lo más destacado de esto es la murga o los parodistas, que duran mucho tiempo, duran más de 2 meses prácticamente. Se dice que es el carnaval más largo del mundo. Dicen que es el más largo en tiempo. Lo extendemos en tiempo así ganamos. No, pero de verdad para mí lo más divertido es cuando uno va a ver los parodistas, cómo es esas personas haciendo su performance, critican a la sociedad uruguaya, sobre todo a la política y a cosas muy particulares que pasaron en el año. Entonces es muy divertido, a la gente le encanta ir, se disfrazan y la verdad que son artistas espectaculares que nadie conoce en realidad, porque no son famosos, nadie los conoce. Están pintados su cara y nadie va a saber quiénes son. Hay tienen sus fans, pero no son tan reconocidos como en cualquier parte del mundo. Y es súper interesante y súper gracioso, la verdad, cuando uno va se ríe mucho. Y lo hacen en la Rambla. Lo hacen no en la Rambla, aunque hay un anfiteatro en la Rambla, Ajá. pero hay como distintos anfiteatros y se crean como lugares específicos durante ese periodo de tiempo, en Montevideo específicamente, y en otras partes del país también, pero sobre todo en Montevideo, que arman escenarios en lugares, zonas que son muy céntricas, para que la gente se pueda trasladar ahí y pueda ver distintas murgas o distintos parodistas en distintos días. Ok, es como si tú fueras a ver diferentes shows durante Exacto. el tiempo. Exacto. Ok.
¿Y en qué temporada del año es? Eso es Esos 2 meses. en febrero, sobre todo. La temporada alta de esto es en febrero, pero arranca a fines de enero, durante febrero. O sea que también si quisiéramos vivir esa experiencia, Sí. sería en esa temporada. Mira qué interesante. Como es un país que no va mucha gente, el trato que te van a dar es más personalizado. Entonces, es algo de lo que los uruguayos se pueden sentir orgullosos y que el turista o el visitante puede ir a experimentar. Entonces, Joaco, muchas gracias. No te dejamos ni siquiera beber mate. No pude tomar. Date un poquito de sorbo para que la gente vea cómo lo hace. Para que vean cómo es. Si quiere probarlo, pero Sí. realmente es muy chulo. El Siempre mate es algo muy... Es una experiencia. Es una He experiencia. probado el mate argentino y ya que Joaco tiene su yerba auténtica uruguaya, esta es la que vamos a probar. Vamos a probarla todo, ¿no? Claro. No pongan cara porque es como un gusto adquirido. Qué bueno. Mira, Olga, yo trabajé con Joaco, tuve esa gran oportunidad y te digo, más fácil se le queda la laptop que el mate. Dije, bueno, estamos aquí en la reunión. Y Joaco con su mate y la laptop, ay, perdón. ¿Tienes algún...? Solo se toma por lo que nosotros le llamamos la bombilla. Me gusta el té. Es como un té. Y algo para mí súper importante es no va a haber un uruguayo que te ofrezca un mate si no te considera un amigo. Y eso es parte de la cultura también de Uruguay. Vamos a probar. Ya lo probé una vez, pero... Sí. Es complicado con el COVID porque lo compartimos mucho. Y por suerte ya esa etapa pasó. Es algo usual. Es cultural. Compartir. Ajá. Nosotros vamos a tomar mate con amigos en vez de tomar cerveza. Muchas veces armamos un mate y nos sentamos 6 a tomar del mismo mate. Oh, Y recuerdo una interesante. anécdota que me dijiste que se juntaron a conversar y como que parte de lo que conversan es quién va a llevar el mate, quién va a llevar la yerba, quién va a Exacto. llevar el té, o sea, el agua caliente, perdón, y fácil que llevan un solo mate para 3 o 4 personas y de ahí todo. Exacto. Generalmente calculamos un mate para 3, 4. Si somos muchos hay que llevar 2 mates. Claro. Y ya que estamos en el ritual, ¿verdad? Del mate. Por ejemplo, tú le echaste esa dosis, esa cantidad. Ajá. ¿Cómo se llama eso? Este es el mate en realidad. No, la... El recipiente es el mate. Ah, ok. Este exactamente, este recipiente es lo que se llama el mate, que es una calabaza curada. Ajá. Para que la gente Para que la gente lo pueda ver. El recipiente en sí es el mate. es el mate. Ok. Esto es lo que sería la bombilla, que es por donde se toma, que tiene abajo un filtro para que no entre la hierba, como quien dice, Ajá. y le ponemos yerba mate. Ok. Y saca la bombilla porque es muy interesante porque también sirve para tú mover y Exacto. como que, acomodar un poco. Tiene como su... Bueno, la diferencia que tenemos nosotros con los argentinos es que nosotros cuidamos la montañita del mate para que no se deshaga y no se lave, cosa que el sabor dura mucho tiempo. Exacto. Entonces, por ahí viene mi pregunta de que entonces esa yerba mate que tú tienes ahí dura... Dura todo este termo, que es 1,5 litros prácticamente. Entonces ya mañana viene una nueva. Mañana en la Cuando se acaba mañana... el termo. Cuando se acaba el termo, pero mañana en la mañana, yo todas las mañanas me preparo mi mate. La gente piensa que tengo un streaming en la oficina porque tengo el mate acá adelante y piensan que es un micrófono. Entonces siempre me hacen bromas con eso. Y estoy con mi mate ahí siempre, en la Claro, llamada. El encubierto. Claro, por eso lo que dijo, trabajan con una mano porque no nos presta el Exacto. mate. Exactamente. No, súper interesante. Bueno, Lo Joaco. bonito de conocer diferentes culturas. Muchísimas gracias por este espacio y este tiempo y hablarnos de tu país, abrirnos la puerta para que la gente lo conozca, lo ponga en su radar y ya tengan todos los tips que han sido muy valiosos con nombres y apellidos y hasta presupuestos. Y espero que a la gente se motive a ir a Uruguay. Gracias a ustedes, chicos, por invitarme. Y los invito a todos a ir porque es muy lindo país para visitar. Lo van a disfrutar. Claro que sí. Seguramente que por ahí estaremos y te vamos a avisar. Por Bueno, favor. Olga, este ha sido el episodio de hoy. Muchas gracias a todos. Nos pueden seguir por las redes @soyviajeropodcast y nos pueden escribir por soyviajeropodcast@gmail.com para cualquier pregunta o solicitud o inquietud que tengan de este o cualquier otro episodio que tengamos. Hasta Nos la vamos para Uruguay y hasta el próximo episodio. Y esto fue Soy Viajero Podcast. Esto fue Soy Viajero Podcast. Hasta el próximo viaje.